No esperaba volver a saber nada de ella, no después de la forma en que me dejó plantada, con sus tacones haciendo sonar el pavimento como si quisiera subrayar la finalidad de nuestro matrimonio. No después de que me dejara claro que yo no era suficiente, que el amor, la lealtad y los años de sueños compartidos no significaban nada si no estaban envueltos en el tipo de riqueza y estatus que ella ansiaba. Y, sin embargo, allí estaba, una invitación. Llegó en un elegante sobre blanco, de esos que huelen ligeramente a perfume caro y a derecho. Las letras doradas en relieve deletreaban el nombre de mi exesposa, Delilah Chambers, junto con otro nombre que hizo que mis labios se curvaran en una sonrisa burlona, Víctor Belmont. Belmont. Como los Belmont. El tipo de familia que no solo poseía rascacielos, sino manzanas enteras de la ciudad. El tipo de personas que desprecian a hombres como yo, hombres que construyeron su éxito con sus propias manos en lugar de heredarlo. Solté una breve carcajada y arrojé la invitación sobre mi escritorio como si fuera una broma. Se iba a casar con una de las familias más poderosas de la ciudad. Bien por ella. Eso era lo que siempre había querido, ¿no? Ser admirada, envidiada, colocada en un pedestal demasiado alto para que la gente como yo pudiera alcanzarlo. Cogí mi vaso de whisky y agité el líquido ámbar mientras me reclinaba en la silla. Había seguido adelante. Había construido algo para mí. No tenía por qué preocuparme. Entonces sonó mi teléfono. Al principio casi lo ignoré, pero algo en el número me hizo contestar. Era un socio comercial, del que no había tenido noticias en meses. Oye, pensé que podría interesarte algo, dijo con voz suave pero ansiosa. ¿Has oído hablar de la boda en Belmont que se celebrará este fin de semana? Fruncí el ceño. Puede que sí. Se rió entre dientes. Entonces deberías saber que no es solo una boda. Es una reunión. Todos los grandes nombres de la ciudad estarán allí, directores ejecutivos, inversores, gente con poder real. ¿Y saben qué más? Se harán tratos. Me incorporé, de repente más interesada. Adelante. Hay un contrato sobre la mesa, uno que podría cambiarlo todo para ti. Pero es una oportunidad a puerta cerrada, a la que solo se puede acceder con invitación. Y, bueno, resulta que tenías un boleto dorado. Volví a mirar la invitación. ¿Una boda? No. No era una simple boda. Era una oportunidad de entrar en un mundo donde los nombres importaban más que las ideas. Donde un apretón de manos podría valer más que toda una vida de trabajo duro. Y más que eso. Era una oportunidad de mirar a Delilah a los ojos y recordarle exactamente a quién había dejado atrás. Por un breve instante, consideré ignorarlo. Tenía mejores cosas que hacer que entretener a los fantasmas de mi pasado. Pero luego pensé en lo que significaría asistir a ese evento, pararme en medio de todas esas personas que alguna vez me miraron por encima del hombro y mostrarles, ¿no? Probarles, que yo era alguien que valía la pena tener en cuenta. Mi sonrisa burlona se hizo más grande cuando tomé la invitación y pasé los dedos por la letra pequeña. Tal vez no me habían invitado por amor, pero me habían invitado de todos modos. Y tenía toda la intención de que mi presencia fuera inolvidable. Me levanté y caminé hacia mi armario, mi mente ya estaba llena de posibilidades. Si Delilah quería exhibir su vida perfecta frente a mí, estaba bien. Pero yo no era el mismo hombre que había dejado atrás. Había construido algo. Había escalado, arañado y luchado para llegar a una posición de poder. Y ahora, el destino me había dado una oportunidad envuelta en letras doradas. No estaba dispuesta a desperdiciarlo. Cuando llegó el fin de semana, estaba más que lista. Elegí mi traje con cuidado, elegante, a medida, caro, pero no llamativo. Era el tipo de traje que hacía que la gente lo mirara dos veces, el tipo que hablaba de éxito sin necesidad de palabras. Me pasé una mano por el pelo, alisándolo antes de coger las llaves. El lugar era una gran finca en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar con puertas imponentes y jardines cuidados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mientras me acercaba en coche, un aparcacoches me abrió la puerta y asintió con cortesía. Le entregué las llaves y me ajusté los puños mientras caminaba por el camino de mármol que conducía a la entrada. La música flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de las risas y el tintineo de las copas.
Los candelabros colgaban del techo y arrojaban un resplandor dorado sobre la extravagancia que solo el dinero podía comprar. Respiré lentamente y mis labios se curvaron en una sutil sonrisa. Mi lugar estaba allí. A medida que avanzaba en la habitación, las miradas se volvieron hacia mí. Algunos rostros se iluminaron al reconocerme, otros se retorcieron confundidos. Y luego se oyeron los susurros, los murmullos apagados de incredulidad. Pero nada de eso importaba. Porque en el momento en que Delilah me vio, todo lo demás se desvaneció. Por una fracción de segundo, su expresión perfectamente serena se quebró. Sus labios se entreabrieron levemente y apretó con más fuerza la copa de champán que sostenía en la mano. Levanté mi copa en un simulacro de brindis y observé cómo sus ojos brillaban con algo que intentaba desesperadamente reprimir. Había seguido adelante, sí. Pero verme allí parada, sin que me molestara, sin que me afectara la vida por la que ella me abandonó, era una herida que el dinero no podía curar. Y así fue como lo supe, esta no iba a ser solo una velada para hacer contactos. Esto iba a ser algo mucho, mucho más interesante, porque si algo había aprendido de mis años de lucha, era esto: cuando la gente cree que ha ganado, baja la guardia. ¿Y esta noche? Delilah y todo su mundo estaban a punto de descubrir que yo no era el tipo de hombre que se quedaba quieto por mucho tiempo. Me movía entre la multitud con una facilidad practicada, y mi presencia exigía una atención silenciosa. La gente de allí no solo era rica, sino también poderosa, del tipo que podía romper leyes, destruir empresas y convertir a don nadie en reyes con un simple apretón de manos. Y esa noche, yo era uno de ellos. El champán que había en mi copa no importaba. No estaba allí para beber. Había venido para causar una buena impresión. Del otro lado de la sala, Delilah todavía no me había quitado los ojos de encima. Intentaba disimular su sorpresa, pero yo la conocía demasiado bien. El leve movimiento de sus fosas nasales, el sutil apretón de sus dedos alrededor del tallo de su copa, todo estaba allí. Me tomé mi tiempo, asegurándome de que sintiera cada segundo de mi silencio, de mi presencia. Y luego, hice mi movimiento. Di un paso adelante y me abrí paso entre la multitud como si fuera un hombre que pertenece a un lugar. Intercambié saludos con hombres con trajes a medida y estreché la mano de personas que hace apenas unas semanas nunca me habrían mirado. Es curioso lo rápido que surge el respeto cuando te comportas como si ya fueras el dueño del lugar. Cuando llegué hasta donde se encontraba Delilah, ella ya se había recuperado. Apenas. ¿Cariño? Ella ronroneó, la sonrisa en sus labios era forzada pero perfecta. ¡Qué sorpresa! No esperaba verte aquí. Incliné la cabeza ligeramente y tomé un sorbo lento de champán antes de responder. ¿No me invitaste? Ella soltó una risa suave, pero con un tono cortante. Sí, lo hice, pero no pensé que realmente vendrías. Supuse que no me atrevería a mostrar mi rostro. Terminé por ella, observando cómo se tragaba la mentira que había estado a punto de decir. Una voz la interrumpió antes de que pudiera responder. Cariño, ¿no me vas a presentar? Me volví hacia el origen de la voz y mi sonrisa se amplió apenas un poco. Víctor Belmont. Era un tipo elegante. El tipo de hombre que nunca había conocido la lucha, que había nacido en el poder y el privilegio y no tenía idea de lo que significaba luchar por una sola cosa en la vida. Era todo lo que Delilah siempre había deseado y, sin embargo, había algo en la forma en que me miraba, un destello de incertidumbre, de cálculo. Extendí mi mano antes de que pudiera responder. Supongo que se trataba de Víctor Belmont. Dudó, solo por una fracción de segundo, antes de estrecharme la mano. Su apretón era firme, pero carecía de la rudeza de un hombre que alguna vez hubiera trabajado de verdad. Debe ser. Se quedó en silencio y miró a Delilah en busca de ayuda. Ella sonrió, un poco demasiado dulcemente. Mi ex marido. Allí estaba. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, cargadas de historia. La sonrisa de Víctor se tensó un poco antes de soltar una suave risa. Ah, claro. He oído hablar mucho de ti. Levanté una ceja. ¿Y tú? Solo cosas buenas, interrumpió rápidamente Delilah, pero la forma en que su voz tembló levemente me dijo lo contrario. Me reí entre dientes, haciendo girar el champán en mi copa. Eso es sorprendente.
Me imagino que la mayor parte de lo que Delilah dice sobre mí está desactualizado. Entonces la miré para asegurarme de que entendiera el significado de mis palabras. Yo no era el hombre del que se había alejado. Ya no un destello de algo cruzó por su rostro. Tal vez arrepentimiento. Tal vez sea algo completamente distinto. Víctor, ajeno a la tensión, soltó otra carcajada. Bueno, supongo que el pasado es el pasado. Esta noche se trata del futuro. Levantó su copa. Un brindis. Levanté la mía a cambio, sin romper el contacto visual con Delilah. Por el futuro, dije con voz suave. Y por los viejos amigos. Chocamos nuestras copas, pero pude ver cómo sus dedos temblaban levemente mientras tomaba un sorbo. Esto fue solo el comienzo. El resto de la velada se desarrolló como una obra de teatro cuidadosamente orquestada. Me moví entre la multitud, hablando con hombres influyentes, estableciendo conexiones que me serían útiles en el futuro. No estaba allí para causar una escena. No, estaba allí por algo mucho más importante. Oportunidad. Y llegó antes de lo esperado. Mientras estaba cerca de la gran escalera, un hombre se me acercó. Era mayor, distinguido, con el aire de alguien que había pasado décadas construyendo un imperio. Lo reconocí de inmediato. Charles Whitmore, un nombre que tenía peso tanto en los negocios como en la política. Debo admitirlo, dijo, extendiéndome la mano. No esperaba verte aquí. Le estreché la mano con firmeza. Yo tampoco, pero nunca rechacé una invitación interesante. Se rió entre dientes. Hombre inteligente. Y por lo que he oído, te estás haciendo un nombre en la industria. Mantuve la calma, pero en mi interior sabía que este era el momento que había estado esperando. Solo intento construir algo que valga la pena, dije con tranquilidad. Él asintió con la cabeza en señal de aprobación. Ese es exactamente el tipo de mentalidad que nos gusta ver. Si tienes un momento, me gustaría hablar de algo que podría interesarte. Miré brevemente a Delilah y a Víctor, que conversaban al otro lado de la habitación. Sonreí. Tengo todo el tiempo del mundo. Nos hicimos a un lado, lejos del ruido, y durante la siguiente media hora escuché atentamente mientras Whitmore presentaba una oportunidad que tenía el potencial de elevar mi negocio a algo mucho más grande. Cuando nos dimos la mano, supe una cosa con certeza. Venir aquí esta noche no fue solo una buena decisión. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y cuando me volví hacia la multitud y vi que la mirada de Delilah se detenía en mí, supe que ella también lo había notado. No se trataba solo del pasado, sino también del futuro, y el mío nunca había sido tan brillante. La noche transcurría entre conversaciones, risas y tintineos de copas, pero bajo la pulida superficie bullía una corriente subyacente de tensión. Yo podía sentirla. Delilah podía sentirla. Tal vez hasta Víctor lo percibió, aunque fingió lo contrario. Había venido aquí esperando ser nada más que un espectador de su nueva vida cuidadosamente organizada, pero ahora, yo era una interrupción no deseada. Un fantasma de su pasado que se negaba a ser enterrado. Y estaba disfrutando cada segundo. Después de mi conversación con Charles Whitmore, me dirigí al balcón, necesitando un momento para asimilarlo todo. La ciudad se extendía ante mí con luces brillantes, el aire fresco contra mi piel. El éxito estaba a mi alcance y podía saborearlo. Estaba tan absorto en mis pensamientos que casi no oí los pasos detrás de mí. Casi. Sin duda has causado una buena impresión esta noche. La voz de Delilah era suave y mesurada, pero podía oír la tensión que había debajo. La máscara que había usado con tanta destreza toda la noche estaba empezando a desaparecer. No me di la vuelta de inmediato. En cambio, tomé un sorbo lento de mi bebida y dejé que el silencio se instalara entre nosotros. ¿Qué esperara? Dejé que se lo preguntara. Finalmente, me volví para mirarla. ¿Lo había hecho? Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa, pero sus ojos la delataron. Siempre supiste cómo dominar una sala, admitió ella, acercándose. Simplemente no pensé que usarías esa habilidad aquí. Solté una risita y sacudí la cabeza. Me invitaste, Delilah. ¿Pensabas que vendría solo para sentarme en un rincón y mirar? Su mirada se desvió,
solo por un segundo, y eso fue todo lo que necesité. ¿Te ha ido bien?, dijo, cambiando el tema de conversación. He oído cosas. Cosas buenas. Levanté una ceja. ¿De quién? Ella dudó y luego suspiró. La gente habla. Sonreí, apoyándome en la barandilla. ¿Y qué dicen? Exhaló lentamente, sus ojos se dirigieron hacia el horizonte de la ciudad. Que construiste algo de la nada. Que hiciste conexiones, tomaste decisiones inteligentes. Que ya no eres el hombre que dejé. Ahí estaba. La confesión escondida a simple vista. La observé con atención, buscando el arrepentimiento en sus ojos. Estaba allí, enterrado bajo capas de orgullo y seguridad en sí misma. No lo diría abiertamente. Ella nunca lo haría, pero lo sentía. La gente cambia, dije simplemente. Algunos crecen. Otros persiguen las mismas cosas, con la esperanza de que la próxima vez se sientan diferentes. Tensó la mandíbula, pero no discutió. ¿Crees que me conoces?, dijo en voz baja, con un dejo de nostalgia peligrosamente cercano. Siempre creíste que me entendías mejor que nadie. Incliné la cabeza ligeramente. ¿No lo hice? Entonces se giró para mirarme de frente, y por primera vez en toda la noche, bajó la guardia. Tal vez sí lo hiciste, admitió. De repente, hubo un momento de silencio entre nosotros, cargado de palabras que no se habían dicho. Entonces hizo algo que no esperaba, tomó mi mano. Fue un gesto sutil, apenas un roce leve de sus dedos contra los míos. Pero fue suficiente para provocar una onda expansiva en el espacio que nos separaba. No me aparté. No de inmediato. Pero tampoco me incliné hacia ella. En cambio, la estudié, observando cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a resquebrajarse. ¿Lo sabe?, pregunté en voz baja. ¿Sabe Víctor que una parte de ti todavía se pregunta si tomaste la decisión correcta? Su respiración se entrecortó, apenas un poco, pero se recuperó rápidamente. Lo amo, dijo, las palabras salieron demasiado rápido, demasiado ensayadas. Sonreí, lenta y conscientemente. Esa no era mi pregunta. Retiró la mano como si le quemara y enderezó la postura mientras volvía a colocarse la máscara. No importa, dijo, ahora con voz más fría. Lo hecho está. Asentí y di un paso más cerca, no lo suficiente para tocarla, pero sí para que ella lo sintiera. Tienes razón, murmuré. Lo hecho está. Por un momento, no se movió. No respiró. Entonces, la puerta del balcón se abrió con un crujido y la voz de Víctor atravesó el aire cargado. Ahí estás, cariño. Empezaba a preguntarme a dónde te habías ido. Delila dio un paso atrás como si acabara de recordar dónde estaba. ¿Quién era? Me giré lentamente y me encontré con la mirada de Víctor. Sonrió, pero había algo debajo de esa sonrisa, algo agudo y territorial. Interesante. Solo estaba felicitando a Delila, dije suavemente, deslizando mis manos dentro de mis bolsillos. Sobre su compromiso. Un compromiso muy impresionante. Víctor se rió entre dientes, pero sus ojos no coincidieron con el sonido. Sí. Bueno, cuando encuentras a la persona indicada, no pierdes el tiempo, ¿no? Delila no dijo nada. Dejé que el silencio se prolongara lo suficiente para que se notara antes de sonreír. No, supongo que no. Víctor le rodeó la cintura con un brazo. Una muestra silenciosa de propiedad, de victoria. Pero yo no estaba jugando su juego. Ya había ganado. Delila lo sabía. Y, lo admitiera o no, Víctor también lo hizo. Disfruta el resto de tu velada, dije suavemente, pasando junto a ellos y volviendo al interior. No miré hacia atrás. No me hacía falta. Porque por mucho que Delila quisiera convencerse de que había dejado atrás el pasado tenía una extraña manera de quedarse exactamente donde quería estar. No necesitaba mirar atrás para saber que los ojos de Delila seguían puestos en mí. Algunos fantasmas se negaban a ser exorcizados, y yo acababa de recordarle que el pasado no estaba enterrado. Estaba vivo, respiraba y se encontraba en medio de su vida cuidadosamente seleccionada.
Cuando volví a entrar en el gran salón, la música se intensificó, un vals clásico que envolvía la habitación como un hechizo destinado a distraer la atención de los juegos de poder que se desarrollaban bajo la superficie. Las parejas se deslizaban por el suelo de mármol, pero sus ojos observaban y sus oídos escuchaban. Cada interacción en un evento como este era una transacción, cada sonrisa un contrato firmado con miradas sutiles. Había venido allí por una razón y no estaba dispuesto a perder más tiempo pensando en los arrepentimientos de Delilah. Pasó un camarero y cambié mi vaso vacío por otra bebida antes de echar un vistazo a la sala. Ya había causado una buena impresión, pero ahora era el momento de conseguir algo tangible, algo que hiciera de esta noche algo más que un juego de guerra psicológica con mi exmujer. Y entonces lo vi. Daniel Kensington, un hombre cuyo nombre tenía peso en sectores en los que yo apenas había empezado a incursionar. Un hombre que tenía el poder de abrir puertas que permanecían firmemente cerradas para la mayoría. Estaba de pie cerca de la barra, conversando con un grupo de hombres que parecían no haber sabido nunca lo que significaba luchar. Su presencia desprendía control, un traje a medida, un reloj caro, una postura que sugería que no solo era dueño de la sala, sino de las personas que estaban allí. Me acerqué con pasos deliberados, esperando el momento adecuado para insertarme en la conversación. Cuando el hombre que le hablaba soltó una carcajada, sacudiendo la cabeza ante algún chiste que no había captado, hice mi movimiento. «Caballeros», dije con suavidad, señalando con la cabeza a Kensington. «Daniel Kensington, supongo». Sus penetrantes ojos azules se posaron en mí, analizándome en una fracción de segundo antes de ofrecerme una sonrisa educada, aunque algo intrigada. «Supones correctamente», dijo, estrechándome la mano con el apretón firme de un hombre que sabe lo que vale. «Y lo eres». Me presenté, manteniendo un tono seguro, pero modesto. La mejor manera de entrar en esos círculos no era con arrogancia, sino con la tranquila seguridad de un hombre que pertenece a ellos. Tenía la intención de cruzarme contigo, admití, haciendo girar mi bebida mientras hablaba. Tu nombre parece encontrar su lugar en las conversaciones cuando se habla de poder real. Se rió entre dientes y tomó un sorbo de whisky. Los halagos te llevarán lejos, pero supongo que estás aquí para algo más que elogios. Asentí. Lo estoy. Has construido un imperio a base de inversiones estratégicas, de reconocer el potencial antes de que el resto del mundo se ponga al día. Eso es algo que admiro. Me estudió un momento, como si estuviera decidiendo si valía la pena dedicarme su tiempo o no. ¿Y qué es lo que haces? Construyo cosas, dije simplemente, desde cero. Su interés se despertó. Adelante. Respiré con calma, asegurándome de que lo que dijera a continuación tuviera sentido. Mi empresa está a punto de hacer algo grande, una expansión, una adquisición, el tipo de acciones que pueden cambiar una industria. Pero para dar ese siguiente paso, necesito los socios adecuados. Se inclinó ligeramente hacia atrás, intrigado pero cauteloso. ¿Y crees que soy el socio adecuado? Sonreí. Creo que eres el tipo de hombre que ve oportunidades donde otros ven riesgos. Hubo un momento de silencio antes de que soltara una risa lenta y cómplice. Me gusta esa respuesta. Bien. Había captado su atención. Ahora, necesitaba cerrar el trato. No tuve la oportunidad, porque justo cuando Kensington estaba a punto de hablar de nuevo, una voz nos interrumpió. Espero no estar molestando, dijo Víctor Belmont, entrando en el círculo como un rey que inspecciona su reino. Resistí el impulso de suspirar. Por supuesto, la expresión de Kensington cambió ligeramente, reconociendo a Víctor con el tipo de respeto que solo proviene de la riqueza y la influencia compartidas. Víctor, no esperaba verte por aquí. La sonrisa de Víctor era tan pulida como siempre. Tengo la costumbre de estar al tanto de las conversaciones importantes. Su mirada se posó en mí y el significado de sus palabras no pasó desapercibido para mí. Sonreí. Supongo que entonces sabrás que Kensington y yo estábamos en medio de algo. La expresión de Víctor no vaciló. Estoy seguro de que lo que fuera que había que hacer podía esperar. Ahí estaba. El desafío. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No se trataba de negocios, se trataba de control. Me había visto hablando con Delilah, había sido testigo de la forma en que me miraba y ahora estaba afirmándose de la única manera que los hombres como él sabían hacerlo, haciendo gala de su influencia.
Pero yo no tenía intención de dar marcha atrás. Me volví hacia Kensington, manteniendo la expresión tranquila. ¿Nos disculparías un momento? Kensington enarcó una ceja, pero asintió y se hizo a un lado lo suficiente para que Víctor y yo tuviéramos una conversación que nadie pudiera oír. Miré a Víctor de frente, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Estás haciendo mucho ruido esta noche, dijo, mientras hacía girar el líquido ámbar en su vaso. La gente está empezando a darse cuenta. Bien. Respondí con calma. Ese era el objetivo. Se rió entre dientes, sacudiendo ligeramente la cabeza. De verdad que no sabes cuándo parar, ¿verdad? Lo miré a los ojos sin dudarlo. No, no lo soy. Y eso es lo que me hace peligroso. Su mandíbula se tensó apenas, una grieta en su fachada por lo demás perfecta. ¿Crees que puedes entrar aquí y tomar lo que quieras? Incliné la cabeza. ¿No fue eso lo que hiciste? Por un segundo, algo oscuro cruzó su rostro. Un destello de posesividad. ¿Celos, quizás? Ah, así que eso fue todo. No se trataba solo de negocios. Se trataba de Delilah. Él tenía todo lo que siempre quiso. La riqueza. El poder. El nombre. Pero en el fondo, él todavía me veía como una amenaza. No por lo que había construido, sino por lo que Delilah sintió cuando me vio. Me incliné un poco hacia él y bajé la voz. Ella todavía piensa en mí, ¿no? Todo su cuerpo se tensó, pero forzó una sonrisa burlona. Estás delirando. Me reí entre dientes. Tal vez. Pero tú y yo sabemos que la gente como Delilah no cambia. Ella me dejó porque pensó que yo no era suficiente. Pero ahora. Hice un gesto hacia la habitación. Ahora me está mirando como si hubiera cometido un error. Y odias eso, ¿no? La sonrisa de Víctor había desaparecido. Había tocado una fibra sensible. Se enderezó y terminó lo que quedaba de su bebida de un solo trago antes de dar un paso atrás. Disfruta el resto de tu noche, dijo. Con la voz entrecortada. Lo haré, dije suavemente. Se dio la vuelta y se alejó, pero yo sabía que había ganado esta ronda. Y cuando miré al otro lado de la sala, hacia donde Delilah me observaba con expresión indescifrable, me di cuenta de algo, ya había ganado la siguiente también. La velada estaba lejos de terminar. Víctor se había alejado, pero su presencia aún persistía como una tormenta a punto de estallar. Conocía a hombres como él. No aceptaban la derrota con elegancia. No se alejaban de un desafío sin planear su próximo movimiento. Lo había desconcertado, había sacudido los cimientos de lo que él creía que era una vida perfecta, y ahora, estaría esperando su oportunidad para contraatacar. Bien. Déjalo intentarlo. Volví mi atención a la multitud. El salón de baile seguía animado con charlas, risas y el tintineo de copas de cristal. Allí estaban las personas importantes y yo no había terminado de causar una buena impresión. Entonces, la música cambió. El lento zumbido de un vals llenó el aire y las parejas comenzaron a desfilar por la pista de baile, cogidas de la mano y balanceándose con elegancia practicada. Era el tipo de baile que exudaba refinamiento, tradición, un ritual de poder tanto como romance. Y fue entonces cuando la vi, Delilah, de pie al borde de la pista de baile, en posición de equilibrio como una reina que inspecciona su corte. El vestido que llevaba brillaba bajo los candelabros dorados, de un verde esmeralda intenso que complementaba perfectamente su piel. Era impresionante. Siempre lo había sido. Pero esa noche había algo más en su expresión, algo que reconocí muy bien, conflicto. Me estaba mirando. No Víctor. No los invitados. Yo. Y entonces, como si el universo mismo tuviera sentido del humor, Víctor reapareció a su lado, extendiéndole la mano. La vi vacilar, solo por un segundo, pero fue suficiente. Lo suficiente para que yo viera que la duda se había infiltrado en las grietas de su fachada cuidadosamente construida. Finalmente, ella tomó su mano y él la condujo hacia la pista de baile, su agarre posesivo, su postura rígida con algo cercano a la desesperación. Estaba tratando de demostrar algo. Casi me reí, pero no iba a dejar que ganara esta ronda. Dejé mi bebida y salí a la pista de baile,
abriéndome paso entre las parejas con determinación. Si esta noche era un juego, entonces estaba a punto de hacer mi siguiente movimiento. Toqué el hombro de un caballero, un hombre al que reconocí vagamente como parte de la élite de la ciudad, y le ofrecí una sonrisa educada. ¿Te importa si interrumpo? Su compañera, una morena despampanante con un vestido rojo intenso, apenas disimulaba su intriga. Él, por otro lado, pareció desconcertado por un momento, pero luego se encogió de hombros. Adelante. Tomé la mano de la mujer con suavidad y la guié hacia la siguiente parte del vals. Fue un baile sencillo y practicado, pero mi atención no estaba en mi pareja, sino en Delila. Ella se dio cuenta. Sus ojos se clavaron en los míos, mientras Víctor la hacía girar en un intento de atraer su atención hacia él. Pero fue inútil. Ella me estaba mirando, así que dejé que el momento se prolongara, que la música me llevara por la pista en una demostración de control perfectamente sincronizada. Me incliné ligeramente hacia mi compañera de baile y le susurré un cumplido que la hizo reír suavemente. Nada íntimo. Solo lo suficiente para que Delila se preguntara. Víctor apretó la mandíbula. Y entonces hice algo que rompió la frágil tregua de la noche. Solté a mi compañero con un gesto cortés y di 2 pasos hacia Delila. Hacia ellos. Víctor la sujetó con más fuerza por la cintura y sus ojos brillaron con una advertencia tácita. Sonreí. ¿Te importa si interrumpo?, pregunté con suavidad, con voz tranquila y segura. A Delila se le cortó la respiración. Lo vi. Lo sentí. El agarre de Víctor sobre ella no se aflojó. Estamos en medio de un baile. No rompí el contacto visual. Y un destello de tensión pasó entre nosotros, tácito pero comprendido. Víctor la estaba abrazando no solo físicamente, sino simbólicamente, tratando de recordarnos a ambos que ahora ella era suya. Pero Delila tenía otras ideas. Se volvió hacia Víctor y le puso una mano suavemente en el pecho. Es solo un baile. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Y luego, lentamente, a regañadientes, la soltó. Di un paso hacia adelante y tomé su mano entre las mías. La música seguía sonando, pero el ambiente que nos rodeaba había cambiado. Todas las miradas de la sala estaban sobre nosotros. Todas las conversaciones se habían calmado un poco. La atraje hacia mí y posé la mano suavemente sobre su cintura. «Qué valiente», murmuré. Ella tragó saliva. «Me pusiste en una posición difícil». Me reí. «Solo te di una opción». Entonces ella me miró a los ojos, algo peligroso titiló detrás de sus ojos. ¿Y qué crees que demuestra esto exactamente? La hice girar sin esfuerzo, guiándola hacia atrás al ritmo de la música. Que sigues siendo la misma Delila que conocí, dije en voz baja. Todavía se siente atraída por el fuego. Incluso cuando sabes que puede quemarte. Exhaló bruscamente, pero no podía negarlo. Había algo eléctrico en el espacio que nos separaba. El fantasma de lo que una vez fuimos. Los fragmentos de lo que podríamos haber sido. Víctor me estaba mirando. Podía sentir su mirada desde el otro lado de la habitación, pero no me importaba. Porque en ese momento, Delila era mía otra vez. Mientras duró este baile, mientras duró esta canción, el pasado ya no era el pasado. Ella era la mujer que yo había amado. Y yo era el hombre del que ella se había alejado. Mientras las últimas notas del vals llenaban el aire, frené nuestros movimientos y la acerqué un poco más antes de soltarle la mano. Su respiración era irregular y sus labios estaban ligeramente separados. Me incliné hacia adelante, lo suficiente para que solo ella pudiera oírme. Puedes fingir todo lo que quieras. Murmuré en voz baja y deliberada. Pero ambos sabemos que esta historia no ha terminado. Ella no respondió. No tenía por qué hacerlo. Porque en el silencio que siguió, en la forma en que sus dedos se demoraron sobre los míos por un segundo más de lo debido, obtuve mi respuesta. La música se detuvo. Di un paso atrás. Y mientras me alejaba, dejándola allí de pie con su prometido perfecto, en su vida perfecta, supe una cosa con certeza. Acababa de cambiar las reglas del juego. No miré atrás. Alejarme de Delila después de ese baile fue un movimiento calculado, como todo lo demás que había hecho esa noche.
No tenía nada que demostrarle. Ya no. La forma en que respiraba agitadamente, la vacilación en su paso, la forma en que la mano de Víctor se cernía posesivamente sobre su brazo como si intentara recuperarla, eran prueba suficiente. Pero a pesar de mi apariencia serena, algo dentro de mí ardía. Tal vez eran las viejas heridas que estaban resurgiendo. Tal vez fuese el hecho innegable de que, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, Delilah y yo todavía teníamos asuntos pendientes. Fuera lo que fuese, lo dejé pasar. No estaba allí para sentir nostalgia. Había llegado para ganar y acababa de sacar otra pieza del tablero. Al salir de la pista de baile, sentí que los ojos de los invitados me seguían. Se escuchaban susurros y las especulaciones bullían bajo conversaciones educadas. Había alterado la ilusión perfecta de la nueva vida de Delilah. Y en una sala llena de personas que prosperaban gracias a su estatus, eso era algo de lo que valía la pena hablar. Bien. Déjalos hablar. Llegué a la barra y le hice una señal al camarero para que me trajera otra bebida. Necesitaba un momento para reagruparme, para volver a centrarme en el verdadero motivo por el que estaba allí: poder, influencia, negocios. Delilah era una distracción. Una que no podía permitirme seguir considerando durante mucho más tiempo. Una jugada audaz. Murmuró una voz a mi lado. Me giré un poco y me encontré con la mirada de una mujer en la que no había reparado antes. Era imponente, alta, aplomada, con el tipo de confianza tranquila que solo se obtiene al saber exactamente quién era. Levantó su copa en un sutil brindis. No muchos hombres desafiarían a Víctor Belmont en su propio dominio. Sonreí. No lo veo como un desafío. Ella levantó una ceja perfectamente esculpida. No. Tomé un sorbo lento de mi bebida antes de responder. Lo veo como un recordatorio. Sus labios se curvaron ligeramente, la intriga brilló en sus ojos oscuros. ¿Un recordatorio de qué? Que no importa cuánta riqueza o poder tenga un hombre, dije suavemente, hay algunas cosas que aún no puede comprar. Soltó una risita suave mientras hacía girar la copa de vino. Interesante filosofía. Pero dime, ¿estás aquí por negocios o por placer? La estudié un momento, evaluando sus intenciones. No estaba coqueteando, no exactamente. Esto era otra cosa. Una prueba. Ambas cosas, admití. Ella asintió con aprobación. Entonces, tal vez seas exactamente el tipo de hombre con el que necesito hablar. Antes de que pudiera responder, una presencia nos interrumpió. ¿Víctor? Lo había sentido venir antes de que siquiera hablara. El peso de su mirada me presionaba la espalda como una cuchilla. Disculpe, dijo, con una voz perfectamente educada pero con un tono de acero. La mujer que estaba a mi lado nos miró, claramente entretenida por la tensión. Bueno, esto se estaba poniendo interesante. Murmuró antes de alejarse y dejarnos solos. Víctor no perdió el tiempo. No sé a qué juego crees que estás jugando, dijo en voz baja. Pero eso es todo. Bebí un sorbo de mi bebida y me volví para mirarlo de frente. No sabía que estábamos jugando un juego. Apretó la mandíbula. Mantente alejado de Delilah. Ahí estaba. La verdadera razón por la que había venido no era por negocios, ni siquiera por poder. Se trataba de ella. Sonreí. ¿Estás preocupada? Sus ojos se oscurecieron. No tengo de qué preocuparme. Entonces, ¿por qué estás aquí? El silencio se prolongó entre nosotros. Víctor estaba acostumbrado a ser el hombre más poderoso de la sala. Estaba acostumbrado a tener todo bajo control, a que su nombre bastara para abrir puertas, a que su reputación mantuviera a raya las amenazas. Pero yo no era uno de sus lacayos. Yo no era alguien a quien él pudiera intimidar, y eso lo enfureció. Me incliné un poco hacia él y bajé la voz. Déjame darte un consejo gratis, Víctor. Si realmente creyeras que Delilah es tuya, no necesitarías venir aquí a decirme que me aleje. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, pero forzó una sonrisa, enmascarando su enojo con una cortesía bien ensayada. Crees que eres inteligente, dijo, con un tono controlado pero venenoso. Me encogí de hombros. Creo que sé cómo termina esto.
Víctor exhaló bruscamente y sacudió la cabeza. No perteneces a este lugar, murmuró antes de darse la vuelta y marcharse. Lo vi marcharse y me sentí divertido. Víctor se estaba desmoronando. ¿Y Delila? Ella ya estaba perdida. Una hora después, yo estaba afuera, tomándome un momento para respirar el aire fresco de la noche. El evento todavía estaba en pleno apogeo dentro, pero necesitaba un descanso de las paredes agobiantes de juegos de poder y sonrisas forzadas. Entonces, escuché pasos detrás de mí. No necesité darme vuelta para saber quién era. Delila, no debería estar aquí afuera, dijo en voz baja, deteniéndose a unos cuantos metros de distancia. Sonreí, dándole la espalda. Y, sin embargo, aquí estás. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Víctor está furioso. Parece que hay un problema con el dobladillo. Ella dudó. ¿Por qué estás haciendo esto? Finalmente, me giré para mirarla. ¿Haciendo qué? Tragó saliva con fuerza. Revolucionando las cosas. Poniéndote en su órbita. Bailando conmigo. Me acerqué más y observé cómo su respiración se entrecortaba de nuevo. Dime la verdad, Delila, murmuré. Si no hubiera venido esta noche, ¿te habrías dado cuenta de que me había ido? Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Incliné la cabeza. ¿Habrías pasado toda la noche completamente satisfecha? ¿Perfectamente feliz? ¿No habrías pensado ni una sola vez en la vida que dejaste atrás? Ella apretó la mandíbula. No es tan sencillo. Extendí la mano y le aparté un mechón de pelo de la mejilla. Ella no se movió. No, estuve de acuerdo. Nunca lo es. Cerró los ojos por un momento, como si intentara tranquilizarse. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de algo crudo. Elegí esta vida, susurró. Asentí. Tú lo hiciste. Ella tragó saliva. Y no tienes idea de cuánto deseaba que fuera suficiente. Mi pecho se apretó, pero no lo dejé notar. En cambio, me incliné un poco hacia ella, mi voz apenas era más que un susurro. ¿Y lo es? Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. El silencio lo decía todo. Y así fue como lo supe. El mundo perfecto de Delila estaba empezando a resquebrajarse. Y yo era la falla que la atravesaba. El silencio se extendía entre nosotros, denso de palabras no dichas. El peso de la historia presionando contra el aire de la noche. Delila estaba de pie frente a mí, sus ojos parpadeaban con algo que se negaba a nombrar. Algo que no estaba lista para admitir. Pero yo podía sentirlo. Ella se estaba desmoronando. Y por primera vez desde que se fue de mi vida, no estaba segura de haber tomado la decisión correcta. Me acerqué lentamente, con voz mesurada pero firme. Nunca respondes a mi pregunta. Tragó saliva con fuerza. ¿Cuál? Incliné la cabeza ligeramente y la observé con atención. ¿Es suficiente? Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Esa fue respuesta suficiente. Me acerqué a ella y mis dedos rozaron los suyos. No fue exactamente un toque, ni exactamente una retirada. Ella no se apartó. Siempre tienes una manera de complicar las cosas, susurró. Solté una risita. Creo que eso lo haces tú sola. Exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza como si intentara sacarme de su mente. Debería irme. Pero no lo harás. Dije en voz baja y segura. Ella apretó la mandíbula. Víctor no está aquí. Eso la hizo detenerse. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la entrada de la finca, como si esperara que él apareciera en cualquier momento. Pero ambos sabíamos la verdad. Víctor no era el problema, yo lo era. Ella tenía miedo de lo que significaba ese momento. Tenía miedo de lo que eso confirmaba. Que a pesar de todos sus esfuerzos por seguir adelante, a pesar de la riqueza, la seguridad, la vida cuidadosamente organizada, ella todavía no se había librado de mí. Dime algo. Murmuré, acercándome. Cuando estás con él, ¿piensas en mí? Su respiración se entrecortó. Eso no es justo.
Le di una sonrisa lenta y cómplice. Eso no es una respuesta. Ella miró hacia otro lado, con los dedos apretados como si estuviera tratando físicamente de mantener la compostura. No tienes idea de cómo ha sido, susurró con voz tensa. Entrecerré los ojos ligeramente. Entonces cuéntamelo. Ella soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. No lo entenderías. Hazme la prueba. Ella dudó. Y por un segundo, pensé que me dejaría afuera, que se alejaría, que levantaría el muro que había pasado años construyendo. Pero entonces, algo se quebró. Pensé que sería diferente, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Pensé que si tuviera todo lo que siempre quise, me sentiría completa. La observé, mi pecho se apretó ante la confesión que no había querido decir en voz alta. Y ella se rió de nuevo, pero no había humor en su risa. Y yo tampoco. Las palabras me impactaron más de lo que esperaba. Porque por mucho que quisiera creer que había venido aquí por negocios, por poder, por algo más grande que ella, la verdad era más simple que eso. Había querido escuchar esas palabras. Había querido saber que no era la única que había pasado noches preguntándose, cuestionándose, sintiendo el fantasma de lo que una vez tuvimos. Di otro paso, con voz tranquila pero firme. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Ella me miró, con algo desesperado en sus ojos. Porque irse una vez ya era bastante difícil. Dejé que el peso de sus palabras se asentara en mí. Me estaba diciendo la verdad. Había construido esta vida porque tenía que creer que era mejor que la que teníamos nosotros. Se había convencido de que alejarse había sido la decisión correcta, que elegir la seguridad en lugar del amor había sido la decisión inteligente. Pero ¿ahora? Ahora no estaba tan segura. Extendí la mano y tracé suavemente con los dedos la curva de su mandíbula. Ella no se inmutó. No se movió. Su respiración era irregular. Su pulso se aceleró. Y entonces, el momento se hizo añicos. ¿Delila? La voz de Víctor cortó el aire, fría y cortante. Ella se apartó de mí como si se hubiera quemado y se dio la vuelta para encararlo. Estaba de pie en la entrada de la terraza, con una expresión indescifrable, pero yo podía ver la tormenta que se estaba formando debajo. Delila abrió la boca como para decir algo, pero no salió nada. La mirada de Víctor se dirigió hacia mí y apretó la mandíbula. Creo que es hora de que nos vayamos. Por un momento, no se movió. Por un momento, pensé. Pero luego, asintió, tragando saliva. Está bien. Me quedé en silencio mientras ella pasaba a mi lado y Víctor le puso una mano posesiva en la parte baja de la espalda, como para recordarnos a ambos exactamente dónde debía estar. Pero justo antes de desaparecer en el interior, dudó. Solo por un segundo. Y en ese segundo, vi todo lo que necesitaba ver. Esto no había terminado. Ni de lejos. Víctor lo sabía. Delila lo sabía. ¿Y ahora? Yo también. La noche se alargó, pero yo ya no quería fingir que era educado. Ya había ganado en lo que importaba. El mundo perfecto de Delila se estaba desmoronando y Víctor se aferraba a un control que no tenía. Volví al gran salón, mi mente ya estaba pensando en los próximos pasos que daría, oportunidades de negocios, contactos, juegos de poder. Aún quedaban cosas por asegurar antes de que terminara la noche. Pero antes de que pudiera dar otro paso, alguien me agarró del brazo. Seguro que sabes cómo causar una buena impresión. Me di la vuelta y mi mirada se encontró con la misma mujer deslumbrante de antes, la que había observado el desarrollo de toda la noche con tranquila diversión. Sonreí. ¿Eso es un cumplido? Ella inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome. Una observación. Bebí un sorbo lento de mi bebida, observándola con atención. ¿Y qué más has observado? Ella sonrió. Que eres el hombre más peligroso de esta sala. Solté una risita silenciosa. ¿Y por qué? Porque a diferencia del resto, murmuró ella, acercándose. No te importa jugar según las reglas. Sostuve su mirada, intrigado. Dime algo. Ella dijo, su voz ahora más suave. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Exhalé lentamente, mirando hacia la multitud,
hacia el lugar donde Delila y Víctor habían desaparecido. Luego, me volví hacia ella, mi sonrisa se ensanchó, solo un poco. Ganando. Me observó por un momento más antes de levantar su copa en un sutil brindis. Bueno, entonces, dijo, tomando un sorbo de vino. Veamos si lo haces. Y así fue como lo supe. Esta noche estaba lejos de terminar. Ganar. Era una palabra sencilla, pero con peso. La había dicho sin vacilar, sin dudar. Pero mientras estaba allí, con la noche desplegándose a mi alrededor, me di cuenta de algo: ganar tenía un precio, y yo estaba empezando a ver cuál era ese precio. La mujer que estaba frente a mí, la que había estado observando, calculando, midiendo cada uno de mis movimientos, sonrió levemente, sus ojos oscuros llenos de intriga. Eres un hombre interesante. Levanté una ceja. ¿Lo soy? Ella asintió, bebiendo un sorbo de vino. La mayoría de los hombres en esta sala buscan el poder o lo heredan. ¿Tú? Tú lo tomas. Me reí entre dientes. ¿En qué categoría estás? Ella inclinó la cabeza ligeramente. La que observa y espera. Inteligente. No estaba allí para tener una conversación informal. Estaba allí porque había reconocido algo en mí. Algo que me diferenciaba del resto de esos hombres que se conformaban con jugar con reglas que no habían escrito. Me apoyé en la barra y la estudié atentamente. ¿Y qué es lo que estás esperando? Ella sonrió, lenta y cómplice. El momento en que el juego cambia. Mi sonrisa se hizo más grande. Entonces no tendrás que esperar mucho. Ella soltó una risa silenciosa. Bien. No me gusta perder el tiempo. Yo tampoco. Pero antes de poder decir más, algo me llamó la atención. O mejor dicho, alguien. ¿Delila? Ella estaba de nuevo dentro, parada cerca del otro extremo del pasillo. Víctor tenía la mano en su cintura, hablando con un grupo de inversores. Pero ella no estaba escuchando. Ella me miraba. Su postura era perfecta. Su expresión era indescifrable. ¿Pero sus ojos? Sus ojos contaban una historia diferente. Una historia de arrepentimiento. De incertidumbre. De una mujer que había construido su mundo a partir de decisiones cuidadosas. Solo para darse cuenta de que había elegido mal. No se suponía que ella estuviera aquí, mirándome de esa manera. Y, sin embargo, lo estaba. La mujer que estaba a mi lado siguió mi mirada y su sonrisa se hizo más profunda. Ah, murmuró. Así que de eso se trata. No respondí. No tuve que hacerlo. Terminó su bebida, dejó el vaso vacío en la barra y se acercó. No sabe lo que quiere, dijo en voz baja. Pero lo haces. Me giré para mirarla. ¿Y qué crees que es eso? Ella sonrió. Para recordarle que tú nunca fuiste el error. Sus palabras me impactaron más de lo que quería admitir. Porque la verdad era que ella tenía razón. Delila había pasado años convenciéndose de que alejarse de mí era la decisión inteligente, de que casarse con Víctor y entrar en su mundo era una vida mejor. ¿Pero ahora? Ahora no estaba segura. Y él tampoco. Víctor estaba hablando con sus inversores. Pero la sujetaba por la cintura con demasiada fuerza. Su sonrisa era un poco forzada. Había visto la forma en que me miraba y eso lo estaba volviendo loco. Exhalé lentamente y dejé mi bebida. Si me disculpa, le dije a la mujer que estaba a mi lado. Ella me miró con complicidad. Ve a recordárselo. No lo dudé. Me moví entre la multitud con determinación, con paso firme, sin prisa. La gente se dio cuenta. Siempre lo hacía. El poder no era solo cuestión de riqueza o conexiones. Se trataba de presencia, y yo la tenía. Cuando llegué hasta donde se encontraba Delila, ella ya se había enderezado y había logrado que sus rasgos adoptaran una expresión neutra. Víctor, por otro lado, no estaba tan sereno. Su mandíbula se tensó en cuanto me vio. ¿Qué quieres? Sonreí. Solo una conversación. Se burló. No tenemos nada de qué hablar. Miré a Delila y arqueé una ceja.
¿Es cierto? Su respiración se entrecortó, apenas se notó, pero yo lo noté. Víctor también. Sus dedos se flexionaron contra su cintura antes de obligarse a soltarse, dando un paso ligeramente frente a ella como para protegerla de algo peligroso. Yo. Me reí entre dientes, sacudiendo la cabeza. Sabes, para un hombre que lo es todo, pareces terriblemente inseguro. Sus ojos se oscurecieron. Estás delirando. ¿Lo soy? Volví a mirar a Delilah y le sostuve la mirada. Dime, Delilah, ¿eres feliz? Víctor se puso rígido a su lado. Ella abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Silencio. De esos que dicen más que cualquier respuesta. Víctor se volvió bruscamente hacia ella. Di algo. Sus labios se separaron. Yo. Pero antes de que pudiera hablar, algo en la habitación se movió. Un inversor se acercó y le dio una palmada en la espalda a Víctor. Ah, Belmont. Justo el hombre que quería ver. La interrupción fue perfectamente oportuna. Víctor apretó la mandíbula y todo su cuerpo se puso rígido por la frustración. No tuvo más remedio que darse la vuelta y forzar una sonrisa forzada mientras saludaba al inversor. Y en esa fracción de segundo, me incliné hacia ti y le dije mi voz solo a Delilah. ¿Dudaste? Ella inhaló profundamente y sus dedos se curvaron contra la tela de su vestido. Di un paso atrás, dejando que mis palabras se asimilaran, observando cómo las emociones se debatían en sus ojos. Víctor seguía conversando, pero yo sabía que esto no había terminado. No para él. Y definitivamente no para ella. Me di la vuelta y los dejé allí parados. Porque la verdad era que ella podía luchar contra eso todo lo que quisiera. Ella podía fingir, pero en el fondo, ambos lo sabíamos, yo ya había ganado. Y pronto tendría que admitirlo. Ante sí misma. Ante Víctor. Y lo más importante para mí. Me alejé, pero no necesité mirar atrás para saber que Delilah todavía me estaba mirando. La vacilación en su voz. El destello de duda en sus ojos. Esas no eran cosas que Víctor pudiera ignorar. Y si había algo que sabía sobre los hombres como él, era que no manejaban bien las dudas. Especialmente cuando se trataba de la mujer que se suponía que poseían. No me fui de la fiesta. Todavía no. Había algo inconcluso en el aire. Una electricidad que no se había apagado. La sentí. Y lo mismo hizo Delilah. Lo mismo hizo Víctor. Me dirigí hacia el otro extremo de la finca y salí a uno de los balcones más pequeños. El aire fresco de la noche fue un alivio después del calor del salón de baile. El aire denso de dinero y expectativas que había llenado el espacio interior. La vista era amplia, el horizonte de la ciudad se extendía a lo lejos. Fue un recordatorio por el que había luchado. Esta ciudad había intentado quebrarme. Había intentado convencerme de que los hombres como Víctor eran los únicos que ganaban. Pero yo había hecho mi propio camino y ahora Víctor no solo me veía como una amenaza, él sabía que yo lo era. Me apoyé en la barandilla, respiré lentamente y dejé que la noche se instalara a mi alrededor. Y entonces, oí pasos. Suaves, vacilantes, pero deliberados. No tuve que darme la vuelta para saber quién era. «Me estás siguiendo ahora», murmuré, con una lenta sonrisa burlona tirando de mis labios. Delilah exhaló, el sonido de su respiración era irregular. No, un momento de silencio. Solo necesitaba un poco de aire. Finalmente me di la vuelta y la observé. Su cabello estaba un poco más suelto ahora, un mechón caía sobre su hombro. Su respiración era superficial. Sus labios se entreabrieron como si tuviera algo que decir pero no supiera cómo decirlo. Parecía desaliñada y tuve la sensación de que odiaba eso. Incliné la cabeza ligeramente. Víctor te dejó fuera de su vista. Ella se tensó, pero no discutió. Esa fue respuesta suficiente. Me acerqué más, lento y deliberado. ¿Está enojado, no? Tragó saliva. Tiene derecho a estarlo. Levanté una ceja. ¿Por qué dudaste? Ella se estremeció, apenas, pero lo vi. Porque dejé que te metieras bajo mi piel, susurró. Su honestidad me tomó por sorpresa.
Por primera vez esa noche, ella no estaba intentando actuar como si tuviera todo bajo control. Ella era simplemente Delilah. La mujer que había amado. La mujer que se había alejado. La mujer que ahora estaba frente a mí, completamente desprevenida. Di otro paso hacia mí, dejando apenas espacio entre nosotras. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Ella dejó escapar un suspiro tembloroso, sus ojos se movieron entre los míos. No lo sé. Eso no fue suficiente. Extendí la mano y coloqué un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. Mis dedos se demoraron el tiempo suficiente para hacerla temblar. Sí, lo haces, murmuré. Simplemente no quieres admitirlo. Su respiración se entrecortó y, por un segundo, solo un segundo, pensé que iba a cerrar la distancia que nos separaba. Pero entonces, Delilah, la voz de Víctor cortó el aire como una cuchilla. Ella se tensó de inmediato y su cuerpo se puso rígido mientras se giraba. Víctor se quedó de pie en la puerta, con una expresión indescifrable, pero su furia era inconfundible. Me tomé mi tiempo, bajé la mano y di un paso atrás, apenas un poco, pero no lo suficiente para borrar lo que acababa de pasar. Los ojos de Víctor se oscurecieron. Nos miró a ambos, las piezas encajaban en tiempo real, su agarre se hizo más fuerte alrededor del vaso en su mano. Entra, le dijo a Delilah, en voz baja, controlada. Ella dudó, y eso fue todo lo que hizo falta. Víctor apretó la mandíbula y cerró los dedos formando un puño a los costados. Vi cómo todo el cuerpo de Delilah se ponía rígido y su máscara volvía a su lugar. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y desapareció en el interior. Víctor esperó hasta que ella se fue antes de dar un paso adelante. Yo no me moví. No tenía por qué hacerlo. Se detuvo a centímetros de mí, respiraba agitadamente y tenía las manos aún apretadas a los costados. Debería romperte la mandíbula. Sonreí. Podrías intentarlo. Sus fosas nasales se dilataron. ¿Crees que esto es un juego? Incliné la cabeza. ¿No es así? Apretó los dientes con tanta fuerza que pensé que se le iban a romper. Aléjate. De ella. Me reí entre dientes. ¿Por qué haría eso? Su respiración se volvió superficial y la rabia se desprendía de él en oleadas. Porque ella es mía. Dejé que la palabra quedara suspendida en el aire, su peso me sofocaba. Entonces me incliné un poco y hablé en voz baja. ¿Estás seguro de eso? Víctor exhaló bruscamente y dio un paso atrás como si acabara de golpearlo. Eres patético, murmuró. Persiguiendo a una mujer que te abandonó. ¿Crees que arruinará todo lo que ha construido para ti? ¿Por esto? Me encogí de hombros. Ella ya está dudando, ¿no? Víctor se quedó quieto. Lo vi entonces. La grieta en su armadura, el atisbo de duda que había estado tratando desesperadamente de reprimir toda la noche. Sabía que yo tenía razón. Él simplemente no quería creerlo. Me enderecé. Ajustarme los gemelos de esa manera no era más que una conversación informal. Ya sabes, Víctor, lo que pasa con los hombres como tú, crees que el dinero y el poder pueden comprar lealtad. Sonreí. ¿Pero el amor? El amor no funciona así. Todo su cuerpo se puso rígido, sus dedos se flexionaron a los costados. Por un segundo, pensé que realmente podría golpearme. Casi quise que lo hiciera, pero luego exhaló y se obligó a dar un paso atrás. No eres nada, murmuró, sacudiendo la cabeza. Y nadie que intente jugar en una liga a la que no pertenece. Sonreí. Y, sin embargo, aquí estás, de pie frente a mí, con miedo de lo que sucederá después. Su mandíbula tembló. Me incliné hacia él una última vez, con voz tranquila. Deberías estarlo. Víctor no respondió. Se dio la vuelta y entró furioso, con la ira prácticamente vibrando. Y mientras yo estaba allí, solo en el balcón, me di cuenta de algo. Víctor ya estaba perdiendo. Porque cuando un hombre como él empezaba a tener miedo de perder algo, ya lo había perdido. ¿Y Delilah? Ella ya no era suya. Ella todavía no lo sabía. No seguía a Víctor adentro. No tenía por qué hacerlo. El daño ya estaba hecho.
Delilah podría seguir usando su anillo, todavía estar a su lado. Pero no estaba poniendo todo su corazón en ello. Ya no, y Víctor lo sabía. Por eso había recurrido a mí. ¿Por qué había apretado los puños y escupido amenazas como un hombre que se ahoga en sus propias inseguridades? Porque los hombres como él solo pelean cuando saben que están perdiendo. Exhalé lentamente, el aire fresco de la noche me hizo sentir firme. La noche no había terminado, pero en todos los aspectos importantes, ya había ganado. Y, sin embargo, había algo flotando en el aire, algo inconcluso. Me volví hacia el gran salón y entré una vez más. La atmósfera aún estaba llena de risas, conversaciones y el silencioso zumbido del poder que se movía bajo la superficie. Pero ya no me interesaba nada de eso. A mí solo me interesaba ella. Delilah estaba de pie cerca del otro extremo de la sala, con una postura perfecta y la máscara bien puesta. Para cualquiera que la viera, era la imagen del aplomo y la elegancia. Pero vi la verdad. Sus dedos estaban ligeramente curvados, agarrando el borde de su copa de champán como si fuera lo único que la mantenía firme. Su sonrisa era un poco forzada, sus ojos escudriñaban la habitación como si buscara una vía de escape. Y cuando su mirada se cruzó con la mía, se quedó paralizada. Un instante de silencio se prolongó entre nosotros. Luego, lentamente, comencé a caminar hacia ella. Ella no se movió, no miró hacia otro lado, ni siquiera respiró. Cuando llegué hasta ella, la tensión entre nosotros era algo vivo, crepitaba como fuego entre nosotros. Tragó saliva. No deberías estar aquí. Sonreí. Y sin embargo, aquí estoy. Ella apretó más el vaso. Víctor está furioso. Me reí entre dientes, inclinando ligeramente la cabeza. Bien. Sus ojos se dirigieron hacia la multitud, buscándolo. Esto no es un juego, ¿sabes? Me incliné un poco hacia ella y bajé la voz. ¿No es así? Su respiración se entrecortó y lo vi. La forma en que su determinación vaciló. La forma en que estaba parada al borde de algo peligroso y no sabía cómo dar un paso atrás. Extendí la mano, tomé con cuidado el vaso de su mano y lo dejé a un lado. Dime la verdad, Delilah. Ella dudó. Me acerqué más y hablé más tranquilamente. ¿Lo amas? Inhaló con fuerza y todo su cuerpo se puso rígido. Y entonces se dio la vuelta. No respondió. Porque no podía. Sonreí. Eso fue lo que pensé. Ella exhaló temblorosamente, agarrándose al respaldo de una silla cercana para sostenerse. Esto no es justo, susurró. Incliné la cabeza. ¿Que no lo es? Entonces me miró, sus ojos llenos de algo crudo. Tú. Estando aquí. Haciéndome cuestionar todo. La alcancé y mis dedos rozaron su muñeca. Entonces tal vez ya sepas la respuesta. Sus ojos me ardían. Pero antes de que pudiera hablar, alguien se aclaró la garganta detrás de nosotros. ¿Víctor? Por supuesto. Me di vuelta lentamente y lo encontré parado a unos pocos metros de distancia, con una expresión de furia fría. La habitación estaba en silencio. La gente estaba observando. Esperando. Los ojos de Víctor se posaron en Delilah. Es hora de irse. Ella dudó. Esa vacilación fue suficiente. Sus labios se curvaron en señal de frustración, pero lo disimuló rápidamente y se acercó. Ahora, podría haberla detenido. Podría haberle tomado la mano. Podría haberle susurrado algo más que la hubiera dejado completamente fuera de sí, pero no lo hice. En lugar de eso, sonreí con sorna y observé cómo Víctor apretaba los dientes y la tomaba suavemente del brazo para guiarla hacia la salida. Él pensó que se alejaba con ella, pensó que había ganado, pero cuando ella pasó a mi lado, sus dedos rozaron los míos. Tan suave. Tan fugaz. Apenas un toque. Pero ya basta. Lo suficiente para que supiera que esto no había terminado. Ni mucho menos. Y mientras Víctor se la llevaba, su agarre un poco demasiado fuerte, sus hombros un poco demasiado tensos, me reí entre dientes. ¿Por qué los hombres como Víctor? Nunca entendieron la regla más importante de todas. No puedes quedarte con algo que no te pertenece.
¿Y Delila? Ya se había ido. Simplemente no lo había dicho en voz alta todavía. Pero lo haría. Pronto. Y cuando lo hiciera, yo estaría esperándola. Jaque mate.